Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país. En CADE Ejecutivos 2023, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, recordó que el gobierno reinstaló el diálogo laboral entre las partes implicadas. Mencionó que hay una preocupación por los jóvenes que no estudian ni trabajan, tomando en cuenta un contexto de informalidad laboral. Por ello, señaló que se encargó al Ministerio de Trabajo generar propuestas desde el consenso. Señor primer ministro, usted ha hecho un elogio de la innovación y el sentido del riesgo y de la oportunidad de los empresarios peruanos. Naturalmente eso complacerá a muchos. Y ha dicho que el empleo es formal, generado por las empresas. Pero lo que uno escucha como observador, es mi caso aquí hoy, es la queja generalizada de los costos laborales, comparativamente con otros países de América Latina, e incluso, pero que se ha dado en llamar Agenda Maraví, que prohibió, por ejemplo, la tercerización en algunas empresas. Yo por eso quisiera que diga una palabra de a qué apunta usted como primer ministro respecto del tema laboral en general y particularmente en lo que tiene que ver con el mundo agrario. Sí, muchas gracias. En primer lugar, lo que ha hecho rápido este gobierno es reinstalar el diálogo entre las partes en materia laboral. Se ha instalado el Consejo que funciona, el Ministerio de Trabajo, porque acá no se trata solamente de llevar la palabra del Estado, sino también de escuchar a los trabajadores, que en gran medida también están siendo afectados por esta crisis. Efectivamente tenemos un alto índice de informalidad laboral. Y lo que nos preocupa a nosotros, y lo hemos visto también en el Consejo de Ministros, son aquellos jóvenes que salen del colegio y se convierten en esto que los especialistas dicen en ni estudian, no solamente ni trabajan, y lo que es peor, no quieren ni estudiar ni trabajar. Y son una cantidad impresionante de jóvenes con los que tenemos que trabajar. Creemos que la política, y lo voy a decir con mucha claridad, sobre costos laborales, de tercerización, se ha hecho un encargo al Ministerio de Trabajo para que presente propuestas, pero propuestas generadas del consenso. Nosotros no vamos a hacer ninguna locura, ningún aumento o reducción de nada, si no establecemos las condiciones básicas basadas en el diálogo, que es el encargo que le ha dado la Presidenta de la República al Ministro de Trabajo. Hay una gran agenda laboral, creo que tenemos que abordarla sin falta y tenemos que hacer anuncios importantes, sobre todo en materia de empleo informal, que es lo que más lacera al país, ¿no? Y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, se mostró optimista respecto a las cifras de crecimiento del PBI para el siguiente año y sostuvo que en abril del 2024 se estaría viendo una recuperación de nuestra economía. Venido a contribuir con el llamado a recuperar la confianza, que es el lema de esta CADE. Estamos seguros de que los empresarios, los gremios, pero también la gran masa de trabajadores que están en la expectativa de que nuestro país vaya por la senda del crecimiento y recuperemos el liderazgo de América Latina, van a estar en la expectativa de que las medidas que tome el gobierno y la confianza y la inversión del sector privado, que es fundamental para este proceso, van a llegar. Y que queremos que este año, 2023, que ha sido un año de resiliencia, ha sido un año muy complejo para la economía por diversos factores que todos conocemos, va a dar paso a un año un poco mejor el año 2024, vamos a recuperar los índices de crecimiento del PBI, vamos a estabilizar mucho mejor la economía, vamos a esperar que pase el fenómeno del Niño, que es un factor que no controlamos, y esperemos que a partir del año, de abril del próximo año podamos ver una recuperación más constante de nuestra economía. La más importante, diría yo, el crédito a las MIPES de 5.000 a 15.000 millones de soles. Queremos llegar a más de 200.000 empresas pequeñas y medianas, que son el motor de la economía. El 80% de nuestra economía la mueven nuestras pequeñas empresas y hay que pensar en estas empresas. Creemos que las actividades de fin de año van a ayudar a dinamizar la economía. El precio de los alimentos ha bajado, el pollo, ¿no es cierto? Hemos controlado la inflación, la encontramos en 8%, la hemos bajado a menos de 4%. Y creemos que, o sea, claro, pese a las noticias complicadas y difíciles que todos sabemos, ¿no? de esta, digamos, los problemas que tenemos con la economía, tenemos todavía la cintura, la espalda fiscal y nacional para salir de esta crisis. Así que
El premier Alberto Tarola también se refirió a las medidas anunciadas por el ministro de Economía Alex Contreras en materia de recuperación económica. La semana pasada usted estuvo presente con el ministro de Economía y Finanzas anunciando este plan Unidos. Era la bala de plata del Ejecutivo. Si no funciona esta bala de plata, Premier, ¿va a cambiar a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas? Y segunda pregunta, ¿Petroperú es una piedra en el zapato del Ejecutivo? Bueno, yo prefiero no hablar de balas de plata ni de oro. Acá lo que es ¿Habló el ministro? Es un plan serio que hemos preparado, hemos discutido muchísimo en el Consejo de Ministros de este plan. Creemos que va a ayudarnos mucho a salir de esta recesión, que es una recesión temporal, y sobre todo creemos que, como lo hemos escuchado acá, algunos comentarios ciertamente críticos, pero también muy positivos sobre las medidas que hemos planteado, entonces nos toca a nosotros asumir ese reto de implementar estos acuerdos. Así que confiemos en el Perú y recuperemos la confianza. Lo esencial es que el próximo año Perú va a tener una actividad muy importante, una de las principales, yo diría la central de nuestro país, va a ser más de 600 reuniones aquí en diversas regiones y ciudades, y va a concluir en noviembre con la participación de diversos líderes y presidentes de estas grandes economías. Así que tenemos un gran reto como país y para eso también tenemos que estar unidos. Por otro lado, tras su presentación en el CADE Ejecutivos 2023, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aseguró que el Ejecutivo se encuentra enfocado en una agenda pro crecimiento y de cierre de brechas. Además, al ser consultado si evalúa dejar el cargo, el titular del MEF sostuvo que cuenta con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte. Además, porque el momento supone un mayor reto que debe afrontar. Creo firmemente que el CADE va a ser el quiebre positivo en la confianza que necesitamos y la verdad que regreso en unas horas a Lima muy contento, muy contento. Ha sido un día creo que muy positivo para el Perú. ¿Cómo le decimos a los peruanos de a pie, ministro, confíen en mí, usted como ministro de Economía y Finanzas, cuando vemos un nivel de pobreza que probablemente, de acuerdo a especialistas, esté por encima del año pasado, cuando el dinero en los bolsillos no le alcanza, cuando estamos en medio de una recesión? ¿Cómo le decimos a esos peruanos de a pie, peruanas a nivel nacional, vuelvan a confiar en nosotros? Yo le digo a los ciudadanos que tenemos un plan. Hemos lanzado Unidos, tenemos en ejecución Compunche Perú y estos planes van a dar resultados, se van a reflejar inevitablemente en una mejora de las condiciones y precisamente muchas de las ideas que tenemos, muchas de los lineamientos que ha establecido la presidenta y que ha anunciado el 28 de julio se están plasmando en la ley de presupuesto. Ya se han aprobado los 2 primeros predictámenes y mi mensaje es eso, primero de calma, estamos trabajando arduamente en esta agenda pro crecimiento, pro cierre de brechas, y yo creo que con los resultados los ciudadanos van a ir viendo que el trabajo de este Ejecutivo empieza a generar sus primeros frutos. Esa recuperación económica, usted se ratifica que se va a ver el primer trimestre del próximo año, porque ojo, tenemos el factor fenómeno del niño, ministro, parece que estuviéramos subestimando el fenómeno del niño. Al contrario, no lo estamos subestimando, es sin duda un escenario de riesgo, yo lo he dicho, nosotros esperamos un crecimiento en el primer trimestre, nos ratificamos en ello, y precisamente para evitar que el fenómeno del niño genere un daño colateral importante, es que estamos invirtiendo más de 4.000 millones de soles, 7.000 millones en total si consideramos los recursos presupuestados al inicio del año, en prevención, en reforzamiento de capacidades. Se acaba de aprobar un crédito suplementario muy importante. Entonces estamos trabajando muy de cerca, poniendo al centro al ciudadano y los problemas claves como salud, educación, seguridad, a sus casas. Ministro, usted en su presentación junto con el Premier cuando sustenta este plan Unidos hace una semana y media, 2 semanas aproximadamente, hablaba de la bala de plata del Ministerio de Economía y Finanzas, de usted como titular de esta cartera importante. Tiene una mochila bastante pesada, ministro. Si es que este plan Unidos no funciona, ¿usted va a dar un paso al costado? Los cargos... Yo soy un técnico prestado a la política, entonces los cargos políticos siempre están sujetos al escrutinio de la población y siempre son sujetos a evaluación. En ese sentido, yo respondo a la confianza de la presidenta, del Premier, y en ese sentido voy a seguir trabajando para que este plan pueda rendir los frutos y para seguir avanzando en Compunche Perú, que tiene medidas importantes, ¿no? Si sumamos Compunche Perú, los 18.000 millones más todo lo que puede generar Unidos,
tenemos espacio suficiente para avanzar en la reactivación. Entonces yo no pienso en temas, digamos, ajenos a mi gestión. Mientras sea ministro de Economía voy a seguir trabajando incansablemente por empujar adelante el motor de este país. Y el Perú es un país con un enorme potencial, por eso es que nosotros estamos apostando por, además de esta política de reactivación, estamos apostando por el impulso a la industria naval, por el desarrollo de la Amazonía, la masificación del gas, la petroquímica, y todos estos elementos que hace algunos años parecían inalcanzables, se van a ir materializando al cierre de este año y a comienzos del primer año, porque tenemos una agenda muy amplia pero importante. Y al ser consultado sobre el proyecto de ley referente al séptimo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comentó que este podría ser observado por el Ejecutivo. Durante su participación en CADE 2023, Alex Contreras reiteró su posición en contra del nuevo retiro de fondos y aseguró que buscarán limitar la medida en caso de que ésta se concrete. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros estamos en contra, al igual que el Banco Central, la SBS y muchos técnicos especialistas. Poner en peligro la jubilación y la vejez de los peruanos no es una política pública adecuada, nadie lo recomienda. El Fondo Monetario es muy claro, la OCDE es muy claro, lo ha dicho en su reporte. Entonces hay congresistas que impulsan estas medidas porque son populistas. No lo hacen digamos, sobre un análisis técnico, sino sobre una lógica de cuántos votos puedo conseguir. Pero justamente, ministro, perdóneme, ahí está la crítica, porque muchos señalaban, falta un ministro con dientes, falta un ministro que le diga, que peche al Congreso y le diga, es imposible sacar un séptimo retiro porque el efecto a largo plazo va a ser este. No se ha visto esa figura de usted. En mi presentación yo lo he dicho y me reafirmo, tú puedes ver los videos, lo dije y me reafirmo, es una medida populista. Me ha tocado decirlo en la comisión, se lo he dicho al congresista Luna y a todos los congresistas que están apoyando, pero también, digamos, entendiendo la necesidad que los congresistas responden a un tema político, podemos llegar a una situación subóptima, pero menos dañina, que es un retiro acotado, ¿no? Okay. Pero, y si aprueban el séptimo retiro, así como está, ministro, usted, como titular de la cartera de Economía y Finanzas, ¿va a ir al Tribunal Constitucional? Como MEF, nosotros vamos a observar esa norma. Evidentemente la presidenta es quien toma la decisión final, pero sí, o sea, no se puede seguir. ¿El test es una viabilidad o no, por la demora? La demora puede hacer que no sea una medida práctica, ¿no? Entonces, este tipo de acciones requiere de una reacción rápida y de buscar el consenso, así que yo voy a agotar todo lo que sea posible para llegar a un consenso con el Congreso. Que no incluye el Tribunal Constitucional. Que quede claro, quiero que quede claro eso. Podríamos hacer el intento, pero el tema central es que las respuestas del Tribunal Constitucional toma más tiempo que la devolución misma, entonces no es poco práctico pensar en eso, ¿no? La del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, quien ha señalado que el Perú se mantiene como uno de los países donde la inversión minera se puede dar de manera sostenible. Vera resaltó el trabajo que viene haciendo el gobierno para que el Perú se mantenga con una alta probabilidad de inversión en el sector extractivo. Dentro de esto es muy importante que la audiencia conozca, ¿no? Lo que está promoviendo el gobierno justamente en esta etapa que está complicada la economía en el país, todo el esfuerzo que se viene haciendo y que requiere la participación de todos los peruanos para seguir adelante, ¿no? Con la cantidad de proyectos que se nos vienen, con todo lo que viene trabajando el gobierno en todo el territorio nacional. Dentro de ello tenemos el tema minero. El tema minero, como sabemos, son inversiones mayores, hablamos de billones de dólares en inversiones y entonces es muy importante que nosotros continuemos siendo, para la inversión tanto nacional como extranjera, un país elegible, ¿no? Donde las condiciones sean mucho mejores que las de los países que tenemos cerca de nosotros, que también son mineros, ¿no? Y pese a los factores, digamos, que nos han jugado en contra, ministro, conflictos, incertidumbre política, pese a eso, ¿somos un país elegible para la inversión privada extranjera en términos del sector extractivo? Por supuesto que sí. Nosotros, después de todo lo pasado,
¿no? Entonces nos vinieron, como dijo nuestro premier, las 7 plagas, ¿no? Y después de haber superado todas esas etapas que han significado un costo importante para nuestro país, hablamos de la toma de carreteras, el yacu, el dengue y el fenómeno del niño y todo lo que se nos ha venido. Por suerte estamos en este momento, creo yo, en otra etapa en la cual estamos mirando hacia adelante, ¿no? Con bastante optimismo. Se viene el niño, estamos en una mejor posición para poder afrontarlo y en ese escenario sabemos que el Perú sigue siendo y va a seguir siendo el mejor país de Latinoamérica con posibilidades de inversión, ya que las condiciones se dan. Y en el marco de CADE 2023 también conversamos con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, quien dio un balance del trabajo que se viene realizando desde su cartera para afrontar el fenómeno El Niño. Contreras señaló la importancia de la ejecución presupuestal de su sector. Y sí, teníamos que hacer el diagnóstico y teníamos que ir a campo a comenzar a hacer la ejecución de estos puntos críticos y hablar con las empresas, a que trabajen doble turno, a que se comprometan, porque el presupuesto no era el problema, no era un problema de plata. Sí hubo un retraso en avanzar, pero era por temas administrativos y eran por temas, por ejemplo, en el caso de maquinarias. Son 800 maquinarias que tiene el gobierno que está comprando, pero la demanda era fuerte, no solamente en el sector agrario, también eran los gobiernos regionales, los gobiernos locales que estaban comprando maquinaria, entonces no había lo suficiente maquinaria, pero a buena hora ya tenemos adjudicados el tema de lo que es las maquinarias. Sí, se encontró un avance. ¿Cuánto? Presupuestal poco, de 0.7%. En estos 2 meses ya estamos al 40% en ejecución presupuestal y al 50% en ejecución física. Siempre nos miden por ejecución presupuestal, pero nosotros queremos garantizar que la ejecución física se haga de verdad, verdaderamente como debe de ser, que el río se limpie como es, no como en anteriores veces que le daban el presupuesto y ¿qué pasaba? Le daban un adelanto de presupuesto, 20%, y dejaban todo la obra sin culminar. Usted recibió una papa caliente, ¿no? En términos ya de ejecución de presupuestal para el fenómeno del niño. Se podría decir que faltaba gestión y eso es el expertise que tenemos en el equipo de gestionar. Pero usted era directora en ese momento de la anterior ministra. Así es, era directora general de presupuesto y planeamiento y era la ¿Y qué pasó, ministra? Era la que buscaba el presupuesto, era la que sustentaba el presupuesto y por eso le digo, presupuesto no era el problema, presupuesto había, el problema era ejecución. Ya como titular de la cartera pude identificar realmente cuáles eran los temas administrativos que teníamos que mejorar, cuáles eran los temas, los procesos y los cambios que teníamos que hacer y el compromiso de cada personal que tenía dentro del sector que teníamos que avanzar y hacer esta gestión. Y ahí están los resultados, 40% a la fecha en 2 meses de ejecución presupuestal, 50% de ejecución física. Por otro lado, la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, anunció la implementación de un programa para potenciar las cadenas de proveedores y así fomentar el crecimiento de las empresas en el país. Del mismo modo, Choquehuanca resaltó la importancia de la formalización en el Perú. Quiero decir que es importante propiciar sobre todo el crecimiento empresarial a todo nivel, especialmente mejorar las cadenas de proveedores para que el crecimiento de las empresas de mayor tamaño jalen el crecimiento de las de menor tamaño. Estoy hablando de las empresas grandes, que son grandes tractoras. En el Ministerio estamos ya implementando un programa que tiene que ver con este sistema. Ahora, nosotros actualmente en el Ministerio de la Producción tenemos uno que se dedica exclusivamente a la formalización, que es el programa Tu Empresa. Formalizó el año anterior 70.000 empresas, sabemos que es insuficiente porque en el Perú hay millones, pero vamos en ese camino. Luego también en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo tenemos un programa que el 2022 atendió a 70.000 personas a nivel nacional. Y a través de este Centro Integrado Formaliza Perú, que se encuentra en todas las regiones, está también tratando de lograr abonar en esa baja de la informalidad. Y desde el 2021 sí articula sus acciones porque creo que los planes tienen que ser multisectoriales y articula con el programa de Tu Empresa. La SUNAT también cuenta con un sistema integrado de registros electrónicos y con una iniciativa Emprender Exportando que ya está yendo a otros niveles donde puede existir la formalización cuando uno empieza a mirar el tema de la exportación.
¿Qué propuestas podemos tener en este momento? La simplificación de regímenes tributarios, por ejemplo, pero que definitivamente siempre yo lo he manifestado cuando he estado al otro lado de la acera, decíamos la carga laboral y tributaria, la mochila que carga un empresario en el país con la carga laboral y tributaria que tiene, que muchas veces, si la promediamos, llega a 42%, es muy pesada. Entonces, aquí nuestra mirada está puesta sobre todo en el tema de productividad. Sin productividad no hay nada. Sin productividad no hablemos de bajar los niveles de informalidad, que han llegado a escalar más o menos al 80% hoy en día, y definitivamente ese es un trabajo que hay que hacer, pero que tenemos que hacerlo ahora. Y durante CADE 2023 también tuvimos declaraciones de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar. Ella dio a conocer la creación de un programa que permitirá la creación de 136.000 viviendas en el año 2024. La ministra resaltó la importancia del trabajo articulado con el sector privado. En el sector vivienda, sobre todo inmobiliario en particular, hay una tradición de colaboración entre el Estado y el sector privado. Lo que estamos haciendo en esta gestión, y en particular como parte del paquete de reactivación, hemos creado un programa que se llama Guaysimi, que significa en quechua mi casa. Y estamos tomando decisiones muy, digamos, arriesgadas, pero en el sentido de optimistas y de trabajo articulado con los empresarios. Y el objetivo es poder crear 136.000 viviendas en el 2024. Esto significa triplicar la oferta de vivienda de lo que se ha venido haciendo en los años anteriores. La idea es poder construir 120.000 viviendas a nivel urbano y 16.000 a nivel rural. Si logramos ese desafío y esa meta que nos hemos planteado en coordinación con los empresarios, estaríamos cerrando aproximadamente el 15% de la brecha que existe hoy. Entonces, este programa es muy ambicioso, optimista en el sentido, hemos creado muchas disposiciones que permite no solo generar más suelo urbano, sino también dispositivos que permiten inyectar dinero al aparato, digamos, a la economía. Hemos creado el bono Canon. ¿Qué significa esto? Los gobiernos subnacionales van a poder utilizar el Canon para crear bonos que van en asocio con nosotros. Es decir, si el gobernador de Cusco decide poner 50 millones, nosotros a través de Fondo Mi Vivienda vamos a poner otros 50 millones. Significa que van a haber bonos por 100 millones de soles. Tenemos ya 21 convenios firmados con gobernadores, alcaldes provinciales, inclusive distritales, y eso nos va a permitir inyectar dinero suficiente como para poder construir tanto vivienda rural como vivienda urbana. Otro cambio normativo que hemos hecho es poder habilitar que se puedan hacer obras por impuestos para vivienda rural. ¿Perdón? Obra por impuestos para vivienda rural. Por otro lado, Alex Contreras, ministro de Economía, anunció el inicio del plan de reestructuración para Petroperú. Contreras señaló que el gobierno ha priorizado atender las emergencias en el país. Por su parte, Oscar Vera, ministro de Energía y Minas, se refirió a la situación actual de Petroperú y se mostró optimista sobre el trabajo de reestructuración que se viene realizando en la empresa estatal. El Ministerio de Economía, al igual que el Ministerio de Energía y Minas, somos parte de la Junta de Accionistas de Petroperú, y en ese sentido hemos dado las instrucciones al directorio para que avance el plan de reestructuración. Hay una consultora internacional que ha formulado un plan de reestructuración y lo más importante es, uno, que continúe la línea de la reestructuración de Petroperú, y dos, que empiece a generar flujos positivos. Cuando Petroperú muestre que con la nueva refinería se pueden generar flujos positivos, creo que ahí puede ser viable cualquier tipo de
medida que ayude a la sostenibilidad. Y en ese sentido, nosotros vamos a insistir, el mensaje de la gestión es clara. En este año nosotros hemos priorizado la atención de la emergencia, la adquisición de maquinarias, la descolmatación de los ríos, el reforzamiento de algunas zonas de alto peligro, pero estamos coordinando muy de cerca con el directorio. El MEF tiene sus representantes que llevan la voz del MEF al directorio, y lo que queremos es olvidarnos de una empresa que ha generado muchas pérdidas para el Perú, y empezar a pensar en un nuevo Petroperú más eficiente. Yo creo que la refinería de Talara abre esta posibilidad. El Petroperú, como sabemos, es la principal empresa que tiene el Estado peruano. Lamentablemente, en los años pasados ha tenido mucha interferencia de los gobiernos de turno y, digamos, no ha permitido un trabajo técnico total, y la decisión la tomaban gente que venía de los gobiernos, pero sin tener experiencia ni conocimiento en el sector. ¿No? Desde este gobierno, bueno, hemos empezado ya a trabajar lo que es esos cambios, ¿no? Ya se está implementando. ¿Siente que ya cumplió su ciclo Petroperú? No, quizás nuestro premier se refería al modo de lo que había venido trabajando. O sea, no es una piedra en el zapato Petroperú para el Estado. No, como recordarán, o como ustedes sabrán, el papel que cumple es importante, ¿no? Lleva combustibles a donde no llega nadie. Ahora que viene el fenómeno del Niño, va a ver usted el trabajo que hace Petroperú, porque las empresas privadas, digamos... Sí necesita una reingeniería. Por supuesto, se está trabajando en ello. Sabemos, somos conscientes y estamos trabajando en ello ya, y esperamos que en adelante demos otra imagen, ya que ya está funcionando la nueva refinería, ya está generando recursos en positivo, y eso definitivamente en adelante va a cambiar mucho la impresión que se tiene de la empresa de todos los peruanos. Bien interesantes las declaraciones de ambos ministros de Estado sobre la situación económica de Petroperú. Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inlay y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país.